Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola amigos, hoy continuamos viendo las interesantes lecciones. Hoy tenemos una muy especial, el día que Jesús guardó. Bueno, un gusto de saludarles. Estamos aquí para continuar caminando en los pasos de Jesús. Y como Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas, ¿te acuerdas que ayer, en la lección anterior? Sí. Yo digo ayer como si ayer hubiéramos estado estudiando, en algunos casos podrá ser así. Pero vimos que Jesús fue nuestro ejemplo en el bautismo, fue nuestro ejemplo en guardar los 10 mandamientos. Pero hoy queremos hablar en particular de uno en especial, el cuarto mandamiento. ¿Te acuerdas lo que dice el cuarto mandamiento? Sí, lo recuerdo, es con el día de reposo. El día de reposo. Podemos imaginar a Jesús que también honró el trabajo manual con su tarea como carpintero. Qué hermoso. Todos nosotros oímos hablar del Jesús predicador, del Jesús sanador, pero Jesús pasó más tiempo en la carpintería que sanando o predicando. Fue un obrero ejemplar. 20 años de su vida en su carpintería quizá, ¿no? Podemos imaginarlo en su taller trabajando los primeros 6 días, primero, segundo, hasta el 6.º día, pero al aproximarse el 7.º día, el sábado, lo vemos barriendo el piso, el día anterior, por supuesto, ¿no? Guardando sus herramientas y disponiéndose a observar el reposo. Podemos verlo luego yendo a la sinagoga con su familia. La sinagoga era la iglesia de aquella época. El cuarto mandamiento es importante porque incluye el sello de Dios, con el cual se identifica a quienes son parte de la familia de Dios. Y eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Así que ya estamos prácticamente en condiciones de responder cuál era la costumbre de Jesús. Está en Lucas 4:16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Repito que la palabra sinagoga significa congregación, ¿no? El lugar donde se reunía el pueblo que seguía al Señor en esa época, el pueblo de Israel. Él fue a la iglesia y se levantó a leer. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una costumbre? Porque dice que Jesús tenía la costumbre. Era un hábito en él, algo ya sentado. No era un sábado cada tanto, sino cuando el día estaba hermoso. No, sino que él tenía ese hábito enraizado. Llegaba el viernes, ordenaba su carpintería y se iba con su familia a la sinagoga, que es a la iglesia. Y la pregunta es, ¿de dónde habría adquirido Jesús esa costumbre de descansar el sábado? Supongo que sus padres. Su familia, claro. Su familia. San José le había dado el ejemplo en su carpintería. Su madre le había dado el ejemplo. Y por supuesto él había dado el mandamiento antes, así que como era el ejemplo, lo tenía que observar. Porque el mandamiento arrancaba en el Sinaí, como lo vimos en la lección anterior. Y la observancia a través de los siglos demostró que lo que Jesús hacía era lo que habían hecho otros antes que él. Y después de Jesús fue también en los días de los apóstoles, porque por ejemplo, si nosotros leyéramos en Hechos capítulo 17, veríamos que Pablo también tenía la costumbre, dice, pueden ustedes leerlo después, Hechos 17:2, Pablo tenía la costumbre, ¿de qué? De descansar el sábado, también tenía la misma costumbre. Así que, ¿cuál era la costumbre de Jesús? Bien, la costumbre de Jesús es, él iba a la congregación los sábados. Eso lo podemos escribir en nuestra guía. Esa era la costumbre de Jesús, ir los sábados a la congregación. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 2, que ahora nos toca a nosotros. ¿Por qué también nosotros deberíamos descansar el sábado? Vamos a leerlo. 6 días trabajarás y el 7.º día reposarás,
para que descansen tu buey y tu asno y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Bueno, aquí nosotros vemos que descansen tu buey, tu asno y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Pero, ¿qué está hablando aquí? Leamos en Marcos. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esto parece un juego de palabras, ¿sabes? Vamos a tratar de entenderlo. El sábado tiene en primer lugar una función humanitaria. Los animales necesitaban el descanso y por supuesto lo necesitaba el hombre. Lo necesitaba. Si yo tenía trabajadores a mi cargo, yo tenía que darles el lugar para que descansen. Y eso mismo ocurre hoy. Si hoy tengo trabajadores a mi cargo, pues tengo que darle el día de descanso. Si yo soy un trabajador, el Señor quiere que yo descanse. Jesús lo dijo, es para el hombre, todos lo necesitamos. No somos máquinas que pueden andar sin parar hasta que se rompen y después lo cambio por otra máquina. Aquí el Señor nos manda, o sea, nos ordena el descanso, la pausa semanal. 6 días son para trabajar nosotros, pero el séptimo Él nos ordena dejarlo aparte para descansar con un propósito misericordioso, para que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas, pero no solo las físicas, sino sobre todo nuestra mente en contacto con. Y ahí estás entrando en un tema especial. Nosotros prácticamente todos tenemos hoy día un teléfono, pero ¿qué pasa con el teléfono? ¿La batería dura meses? No, dura en algunos casos solo un día, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer cuando la batería se descarga? Pues recargarla. Muchos vamos corriendo a último momento, que nos olvidamos y qué desgracia, ¿no es cierto? Corremos a enchufarlo, ¿no es cierto? Corremos. Y nosotros tenemos que ir a enchufar nuestra batería espiritual y el sábado es la mejor oportunidad para hacerlo. Fíjate que muchas mujeres trabajan los 7 días de la semana, trabajan y trabajan y trabajan. Y nunca fue el plan de Dios ese agotamiento. La mujer tiene su derecho a descansar y Él quiere que estemos libres para algo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué? ¿No? Pero vamos a ver primero la pregunta esta. ¿Por qué nosotros también deberíamos descansar el sábado? ¿Qué contestaríamos a esto? Bueno, para nuestro bienestar físico y espiritual. Muy bien, nuestro bienestar físico y espiritual. Bueno, vamos a ver ahora la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? ¿Qué cosas no debemos realizar el sábado? Bueno, aquí te vas a leer una historia, porque ahí hemos la pregunta que tiene un versículo que leer, Nehemías 15. Es una historia, hay unos cuantos versículos, sí que es una historia larga, pero es una historia que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Quién era Nehemías? Era un funcionario de Dios que se ocupó de reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. Era interesante. ¿Por qué estaba en ruinas? Fue cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad allá por el año 605, 586, que fue la toma la destrucción de Jerusalén fue en el 586. La ciudad había estado en ruinas por muchas décadas y a Nehemías le tocó el privilegio de reconstruirla. Y ahora es interesante, cuando él estaba reconstruyendo, también tenía que reconstruir la conducta de la gente. Y vamos a ver... Habían pasado muchos años cautivos, ¿verdad? Toda una generación cautiva, y los que vinieron no necesariamente con todas las cosas claritas. Así que vamos a ver un problema que ocurrió. En esos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en sábado y acarreaban haces de trigo, y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. Pero ¿qué fue lo que vio el hombre, este funcionario de Dios? ¿Qué vio? Comercio. Sí, vio comercio. Que pisaba lagares. El lagar es el lugar donde se pisa la uva, ¿no es cierto? Estaban produciendo uva. Produciendo jugo de uva. Ahí venían trayendo y acá eran comerciantes, pero los amonestó, dice, porque los traían ¿qué día?
el día de reposo, el sábado. El sábado. En las horas sagradas. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué dice ahí? También en la ciudad había tirios, de la ciudad de Tiro, ¿verdad? Muy bien. Tirios, que traían pescado. Y ya que lo mencionas, Tiro era una ciudad marítima. Marítima. Por eso ahí podían traer pescado. Y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá, les dije, ¿qué mal es este que hacen, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el sábado. Bueno, aquí necesitamos tener una pequeña explicación. Hace un ratito habíamos mencionado que Jerusalén había sido destruida. ¿Y por qué fue destruida Jerusalén? Por la idolatría. Dios no protegió a la ciudad porque los israelitas en su idolatría ya no merecían ser protegidos. Y otra razón es que ellos estaban violando los mandamientos, estaban violando el sábado. Entonces el Señor permitió que la ciudad fuera destruida. Por eso Nehemías vuelve a decir, esto que nosotros hemos padecido no fue porque nosotros profanamos el sábado, y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el sábado. No volvamos a la misma, es lo que le está diciendo. No volvamos a las andadas. No volvamos a las andadas, ¿no? Así que, ¿qué hizo el hombre? Sigue leyendo. Así, cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que cerrasen las puertas y no las abrieran hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no entrasen carga en sábado. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía. Los amonesté y les dije, ¿por qué pernoctan ante la muralla? Si lo hacen otra vez les echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Bueno, hace un ratito me preguntaste quién era Nehemías, y yo te puedo decir que era un gobernante decidido. El hombre dijo, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Tomó la decisión. Si hay que cortar, hay que cortar. ¿No? ¿Sabes que hay mucha gente que cuando sabe que tiene que descansar el día que Dios ha mandado, están dando vueltas y vueltas? Los gobernantes, los comerciantes, eso eran bien vivos, insistían. Eran bien perseverantes. ¿No? Pero más perseverante fue Nehemías, que le dijo, señores, esto se acabó. Y se acabó en serio. Yo creo le cerró las puertas. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene un comercio. Tiene que decir, bueno, yo decido cerrarlo. Y que me irá mal si yo guardo el sábado. Voy a perder clientes. Yo te cuento algo interesante. Ocurrió en la provincia de San Juan, y voy a ser específico. Yo era pastor allá en la provincia de San Juan, y había un hermano que decidió que iba a cerrar el sábado su negocio, y de verdad lo cerró. Él vivía en una zona semi-rural. Su casa, su almacén era algo chiquitito, creo que ni heladeras creo que tenía, no sé cómo funcionaba eso. Y yo le pregunté, si cierras el sábado, ¿qué pasa? La gente que venga, yo le digo que se vayan al otro almacén que está allí a 200 metros. Así que sí. ¿Y qué pasaba con la gente? Pues no se iba. Esperaban que él abriera después que pasaba el sábado. Fue muy decidido. Bueno, lo que quiero decirte es que hace poco volví a ese lugar. El pequeño almacén de este hombre era ahora un pequeño supermercado. Y la iglesia, que había sido construida con elementos precarios, era ahora una iglesia fuerte, sólida, elegante, con una cantidad de elementos extraordinariamente notables por lo moderno, en medio del campo. Él había sido un hombre decidido, y Dios lo prosperó. Lo bendijo. Entonces, ¿qué cosas no debemos realizar el sábado? Bueno, no debemos comprar, vender, quehaceres domésticos. Esto de los quehaceres domésticos significa que justamente no vamos a encerar el piso, pasar la aspiradora, lavar las cortinas. No, simplemente significa que vamos a dejar de lado y vamos a prever para guardar el sábado nosotras también. Por eso el mandamiento dice, acuérdate. Acuérdate. Tienes que acordarte. Muy bien. Pero una preguntita, ¿a qué hora comienza el sábado? Será para ustedes día de completo reposo y ayuno.
Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardarán su reposo. De tarde a tarde guardarán su sábado. Esto significa que es de tarde. ¿Cuándo comienza verdaderamente? Bueno, te hago una pregunta. En esa época, ¿había relojes? Así como los conocemos nosotros, no. No. Estaba el sol que marcaba... Exacto, ahí lo has dicho. Había un reloj, y el reloj era el sol. Y no solamente porque lo podían usar como con elementos estaban los relojes del sol. Sencillamente, la salida y la puesta del sol marcaban el día. Es decir, perdón, no quiero confundir, estamos hablando de 24 horas. A la puesta del sol termina un día y empieza el otro. Así es en la forma bíblica. Por lo tanto, ¿cuál era la puesta del sol? ¿Cuál era el comienzo del día? A la puesta del sol. Hoy, ¿a qué hora comienza el sábado? A la puesta del sol del viernes. ¿Está bien? ¿Y cuándo termina entonces? A la puesta del sol del sábado. Exactamente, 24 horas más tarde. Ahí es interesante cómo el Señor marcaba el sábado en Israel. Ni siquiera en Israel todavía, para Israel, en el desierto. ¿Sabes qué era interesante? Dios le daba alimento al pueblo. ¿Cómo le daba el alimento? Pues caía del cielo, se llamaba el maná. Y entonces, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el quinto, nosotros teníamos domingo, jueves, viernes, sábado, hasta el jueves, caía una cantidad de alimento. Ahora vamos a leer el versículo. Esa cantidad de alimento caía con regularidad, todos los días. ¿Por qué no leemos el versículo? En el sexto día untaron doble porción, 2 homeres, cada homer 4.4 litros, para cada uno. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer, cuézanlo hoy. Y hiervan lo que tengan que hervir, y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Bien, aquí está el incidente que te mencionaba. De domingo a jueves caía una cantidad razonable, 2,5 litros más o menos, o 2,2 litros para cada uno. Era una abundante comida, 2 kilos de comida, era abundante, alcanzaba para todo el día. Pero el viernes cayó el doble. Así que fueron a preguntarle que por qué cayó, porque mañana no va a caer. Hoy viernes el Señor proveyó. Claro, y ¿saben qué? Hay gente que guardaba un día para el otro y se llenaba de gusanos, pero lo que caía el viernes no se agusanaba y no había heladeras en el desierto. Así que ahí estaba marcado el milagro. No caía el sábado, caía el doble el viernes para que pudieran tener para el sábado. Y aquí el Señor fue específico. Lo que hay que cocinar se cocina hoy, o sea, el viernes. Hay que hervir lo que haya que hervir. Y esto es, ¿te acuerdas lo que estábamos diciendo en el programa anterior? De que las mujeres también necesitaban un día de descanso, necesitaban descansar. Y esto es justamente lo que el Señor quiere. La mujer perfectamente puede tener su día libre el sábado. No tiene que ser la esclava que no para. Ahí está señalado el día de descanso también para la mujer. Bueno, ¿a qué hora entonces comienza el sábado? Bueno, a la puesta del sol del viernes. Perfecto, ahí lo escribimos. Con la puesta del sol, sí. A la puesta del sol del viernes. Muy bien. Y ahí lo que hace en ese momento haríamos bien en tener una reunión con la familia, cantando un canto, dando gracias a Dios, recibiendo el sábado, como se dice. Hasta hoy hay muchos judíos, los judíos ortodoxos, los judíos que siguen siendo leales a Dios en la observancia del sábado. ¿Ellos qué hacen? Tienen una reunión muy interesante que le llaman Kabbalat Shabbat. Es muy lindo cómo se reúne la familia. Vale la pena echar una mirada y ver cómo reciben. Hay una canción extraordinaria, hermosa canción en la cual hace como una reverencia a la entrada del día sagrado. Bueno, vamos a ver la pregunta 5. ¿Para qué abandonar nuestras tareas un día de cada 7, el día señalado? ¿Para qué?
Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerán el nombre y los descendientes de ustedes. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Bueno, ¿para qué abandonar nuestras tareas? Para ir a adorar a Dios. Porque durante toda la eternidad, ¿qué estaremos haciendo el sábado? Adorando a Dios. Tenemos que acostumbrarnos aquí. En la lección anterior hablamos del matrimonio, ¿no es cierto? Si alguien quiere casarse con una persona, ¿qué hace con esa persona con la cual quiere casarse? Pues mientras está de novio trata de compartir lo más posible. No es que está haciendo cualquier cosa y de pronto se casa y ahí sigue. No es que se va, después vuelve cuando quiere, no, hay un orden, ¿no? Hay un orden. Nos ponemos de novio aquí, ¿no es cierto?, con el Señor, y guardamos aquí el mandamiento para poder entonces guardarlo por la eternidad. Guardamos el sábado aquí porque estamos de novio con el Señor hasta que el Señor venga y podamos vivir eternamente con Él. Para adorarlo, entonces sería la respuesta. ¿Qué te parece? ¿Para qué abandonar nuestras tareas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a adorar a Dios en su casa, su templo. En su casa. O como Jesús hacía en la sinagoga, Él cumplía el mandamiento. Muy bien. Vamos a la última pregunta, que vale la pena hacerlo. ¿Qué se promete a quienes observan el sábado? Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Bueno, aquí hay algo interesante, no lo has dicho tú que lo has leído. La boca del Señor lo ha dicho. La boca del Señor ha dicho que sí. ¿Te acuerdas que hablamos del sí condicional? Sí, en vez de pisotear el sábado, nosotros lo veneramos, lo honramos, no honramos el día, honramos al Señor del día, ¿no es cierto? No hablando nuestras palabras vanas, no estamos siguiendo nuestros caminos. ¿Cuál es la promesa? Te haré subir sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, prosperarás. Y además vas a recibir la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Algunos pesitos por allí que la eternidad con el Señor. Todo lo que necesitamos. Así que vale la pena. En un mundo que se ha olvidado de Dios, la observancia del sábado es una demostración de fidelidad al Señor. Es una marca que identifica a los verdaderos y obedientes hijos de Dios. Él va a recompensar a los fieles con bendiciones en esta vida y la vida eterna después. Vale la pena, ¿no? Extraordinario. Bueno, aquí entonces, concluimos. Pero antes vamos a responder esta preguntita. ¿Qué se promete a quienes observan el sábado? Que lo disfrutarán durante la eternidad. Y ya te veo con ganas de marcar tu decisión. Sí, porque así obró Jesús, así que nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué les parece? Yo quiero obrar con Jesús. Has marcado que quieres. Y te invito para que el próximo sábado ya estés adorando a Dios en su casa. Esta es una invitación para que te decidas, así como Nehemías, lo que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y habrá una recompensa después. Por lo tanto, amigo, amiga, el próximo sábado vete a adorar a Dios en su casa. Que el Señor te bendiga. Los esperamos. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.